Cuando Dios parece callar, la poderosa historia de Habacuc. Prepárense todos, porque hoy nos sumergiremos en una de las historias más desafiantes y reveladoras de la Biblia, la historia del profeta Habacuc. No importa si eres creyente, escéptico o simplemente alguien con curiosidad sobre estos antiguos textos. Estamos a punto de examinar a fondo un relato que ha resonado a través de los siglos precisamente porque se atreve a hacer las preguntas que muchos evitan. Habacuc comienza su libro con un grito desesperado. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no escucharás? ¿Hasta cuándo gritaré a causa de la violencia, y no salvarás? Estas palabras, cargadas de angustia y frustración, marcan el inicio de un diálogo extraordinario entre un hombre y su Dios. Un diálogo donde las certezas se desmoronan, las preguntas incómodas salen a la luz, y donde encontramos una de las lecciones más profundas sobre la fe en tiempos de oscuridad. Y es que la historia de Habacuc no es simplemente otro relato bíblico. Es un viaje turbulento a través de la duda, la confusión, y finalmente, una fe inquebrantable que trasciende las circunstancias. Es la historia de todos nosotros cuando enfrentamos un mundo que parece estar desmoronándose, cuando la injusticia prevalece y cuando el cielo guarda silencio ante nuestros gritos más desesperados. El hombre que cuestionó a Dios. El sol se elevaba sobre las colinas de Judá, iluminando los muros de Jerusalén con un resplandor dorado. El profeta Habacuc, un nombre que significa abrazar o luchar en hebreo, caminaba por las calles polvorientas de la ciudad, su rostro marcado por profundas líneas de preocupación. No era un día cualquiera para él. Durante meses, quizás años, había observado cómo su amada nación se hundía cada vez más en la corrupción, la violencia y la injusticia. Samuel, un comerciante de aceite bien conocido en el mercado, saludó al profeta mientras éste pasaba. ¿Qué noticias traes hoy, Habacuc? ¿Algún mensaje de esperanza del Altísimo? Habacuc se detuvo, sus ojos cansados encontrándose con la mirada expectante de Samuel. No hay palabras hoy, amigo mío. Solo preguntas sin respuesta. Era alrededor del año 605 a.C. El reino de Judá se encontraba en una encrucijada peligrosa. Hacia el norte, el poderoso imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor crecía en fuerza y ambición. Al sur, Egipto competía por el control de la región. Y en medio de estas tensiones geopolíticas, Judá se pudría desde dentro. Los poderosos oprimían a los débiles, los jueces aceptaban sobornos, y el templo, que debería ser un lugar de pureza y adoración, se había convertido en un escenario de rituales vacíos. Para Habacuc, un hombre profundamente comprometido con la justicia y la fidelidad a Dios, esta situación era insoportable. A diferencia de otros profetas que simplemente denunciaban los pecados del pueblo, Habacuc se atrevió a cuestionar al mismo Dios. No se contentaba con repetir fórmulas religiosas. Quería respuestas reales a preguntas reales. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Habacuc subió a su puesto de vigilancia en las murallas. El cielo nocturno se extendía infinito sobre él, las estrellas como testigos silenciosos de su tormento interior. Fue allí, entre las sombras y el silencio, donde finalmente permitió que su corazón se derramara completamente. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a ti a causa de la violencia, sin que tú vengas a salvar? ¿Por qué me haces ver la injusticia? ¿Por qué toleras el mal? Destrucción y violencia están frente a mí. Hay contienda, y surge discordia. Por eso la ley pierde su poder y nunca prevalece la justicia. El impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son perversas. Las palabras de Habacuc, registradas en Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4, no eran meramente quejumbrosas. Eran el grito sincero de un alma atribulada, de un hombre que creía firmemente en la justicia de Dios pero no podía reconciliar esa creencia con la realidad que veía a su alrededor. Isabel, una viuda que vivía cerca del puesto de vigilancia, escuchó el clamor angustiado del profeta. Ella misma conocía el sabor amargo de la injusticia. Su pequeña parcela de tierra había sido arrebatada por un funcionario corrupto, y ningún juez había defendido su causa. Al oír las palabras de Habacuc, sintió como si él estuviera expresando su propio dolor, su propia confusión ante un Dios que parecía indiferente al sufrimiento de sus fieles.
La pregunta que Habacuc planteaba no era nueva. Desde los tiempos de Job, los fieles habían luchado con el problema del mal y el aparente silencio de Dios. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios cuando la oscuridad parece triunfar? Pero lo extraordinario de Habacuc era su valentía para articular estas preguntas sin filtros, sin diluirlas con falsa piedad. Él no pretendía tener todas las respuestas. No fingia una fe inquebrantable cuando su corazón estaba lleno de dudas. Y en esa honestidad brutal, encontramos uno de los primeros y más importantes mensajes de este libro. Que Dios no teme nuestras preguntas, por difíciles o incómodas que sean. Rafael, un joven sacerdote que admiraba a Habacuc desde la distancia, a menudo reflexionaba sobre la audacia del profeta. ¿No es blasfemo cuestionar así a Dios?, le preguntó una vez a su mentor, el anciano sacerdote Ezequiel. Con una sonrisa sabia, Ezequiel respondió: Hijo mío, más blasfemo es pretender que no tenemos dudas cuando nuestro corazón está lleno de ellas. Dios prefiere nuestra honestidad a nuestra hipocresía. Y así era Habacuc. Brutalmente honesto, dolorosamente sincero, un hombre que se atrevía a luchar con Dios en la arena de sus propias dudas. Sin saberlo, estaba preparando el terreno para uno de los diálogos más extraordinarios registrados en las Escrituras, un intercambio que reverberaría a través de los siglos y llegaría hasta nuestros días con una frescura sorprendente. La respuesta que lo cambió todo. El amanecer llegó con lentitud sobre las colinas de Judá, los primeros rayos de sol filtrándose a través de las nubes como dedos dorados. Habacuc permanecía en su puesto de vigilancia, exhausto pero vigilante. Después de una noche de oración y lamento, no esperaba realmente una respuesta. Después de todo, ¿cuántas veces antes había gritado al cielo solo para encontrarse con silencio? Pero esta vez fue diferente. Mira a las naciones, observa y asómbrate completamente. Porque haré algo en tus días que no creerías aunque te lo contaran. La voz no llegó como un trueno ni como un viento poderoso. Fue más bien como un susurro interior, pero con una claridad y autoridad que Habacuc reconoció inmediatamente. No era su propia mente hablándole. Era Adonai, el Señor mismo, rompiendo su silencio. El corazón de Habacuc latía con fuerza mientras continuaba escuchando. Estoy levantando a los caldeos, esa nación cruel e impetuosa que marcha por toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Es un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se lanzan sobre su presa. Todos ellos vienen decididos a hacer violencia. El terror los precede, y amontonan cautivos como arena. Se burlan de los reyes y ridiculizan a los gobernantes. Se ríen de todas las fortalezas, pues construyen rampas para capturarlas. Luego cambian como el viento y siguen adelante. Son culpables de hacer de su fuerza su Dios. Estas palabras, registradas en Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11, dejaron al profeta atónito. Sí, había recibido una respuesta, pero no la que esperaba. En lugar de promesas de paz y justicia inmediata, Dios anunciaba un juicio terrible. Los babilonios, conocidos por los judíos como caldeos, serían el instrumento divino para castigar a Judá por sus pecados. Habacuc descendió de su puesto tambaleándose, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Se dirigió al mercado, donde encontró a su amigo Samuel organizando sus mercancías. Pareces haber visto un fantasma, Habacuc. ¿Qué ha sucedido?, preguntó el comerciante, notando la palidez en el rostro del profeta. He recibido respuesta del Señor, respondió Habacuc, su voz apenas un susurro. Pero no es la respuesta que esperaba. Mientras Habacuc relataba la visión, un pequeño grupo se formó a su alrededor. Entre ellos estaba Isabel, la viuda, y Rafael, el joven sacerdote. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y confusión. ¿Los babilonios? Esos paganos serán instrumentos de Dios, exclamó Rafael, incapaz de ocultar su indignación. Son conocidos por su crueldad. Arrasan ciudades enteras, no respetan ni a ancianos ni a niños. Precisamente, murmuró Isabel,
sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas. ¿Cómo puede un Dios justo usar a una nación tan perversa para castigarnos? Sí, hemos pecado, pero ellos son peores que nosotros. Esta era exactamente la nueva crisis que atormentaba a Habacuc. La respuesta de Dios había respondido una pregunta pero había planteado otra aún más perturbadora. Sí, Dios no era indiferente a la injusticia en Judá. Estaba actuando. Pero ¿cómo podía un Dios santo usar a una nación más perversa como instrumento de su justicia? Era como apagar un fuego con gasolina. Esa misma tarde, Habacuc regresó a su puesto de vigilancia. Esta vez no iba a lamentarse, sino a presentar su nuevo dilema moral. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados cuando el profeta habló nuevamente. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, tú has designado a los caldeos para juicio, oh roca, los has establecido para corrección. Tus ojos son demasiado puros para ver el mal, y no puedes contemplar la maldad con favor. ¿Por qué entonces miras con favor a los traidores? ¿Por qué guardas silencio? Cuando el impío devora al más justo que él. Era una pregunta audaz, incluso peligrosa. Habacuc estaba esencialmente cuestionando la justicia de Dios, sugiriendo que el remedio divino podría ser peor que la enfermedad. ¿Cómo podría un Dios que no tolera el mal usar agentes tan malvados para ejecutar su voluntad? Después de plantear su dilema, Habacuc adoptó una postura notable. Me pondré en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza me apostaré. Velaré para ver lo que él me dirá, y que he de responder cuando sea reprendido. Estas palabras, encontradas en Habacuc capítulo 2, versículo 1, revelan algo extraordinario sobre la fe verdadera. A pesar de su confusión, a pesar de sus preguntas difíciles, Habacuc no abandonó su puesto. No renunció a su fe. En lugar de eso, adoptó una postura de espera vigilante, confiando en que Dios respondería, aun si la respuesta incluía una reprensión por su atrevimiento. Y Dios, fiel a su carácter, no defraudó esa confianza. La visión que trasciende el tiempo. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto de terciopelo salpicado de estrellas. Habacuc permanecía en su puesto, sus ojos fijos en el horizonte infinito. El viento nocturno jugaba con su manto, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba concentrada en una sola cosa: esperar. Esperar la respuesta a su pregunta más angustiante: ¿cómo puede un Dios justo usar a una nación más malvada para castigar a su propio pueblo? Las horas pasaban. En las calles de abajo, las últimas lámparas se fueron apagando una a una. El silencio era casi completo, interrumpido solo por el ocasional aullido de algún perro callejero o el suave susurro del viento entre los olivares cercanos. Y entonces, como un susurro que crecía en claridad, llegó la respuesta. Escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión espera aún su tiempo señalado, anhela cumplirse y no fallará. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc sintió que su corazón se aceleraba. Sus manos, movidas por una fuerza que parecía venir de fuera de él, buscaron rápidamente un rollo y un estilo para escribir. Mientras lo hacía, las palabras seguían fluyendo, cada vez más claras. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Esta declaración, registrada en Habacuc capítulo 2, versículo 4, representaba mucho más que una simple respuesta a la pregunta del profeta. Era una revelación que atravesaría los siglos, una verdad tan fundamental que el apóstol Pablo la citaría siglos después como la esencia misma del Evangelio en sus cartas a los romanos y a los gálatas. Pero Dios no había terminado. Lo que siguió fue una serie de 5 ayes o advertencias divinas contra los babilonios, asegurando a Habacuc que aunque usaría a esta nación como instrumento, ellos mismos no escaparían del juicio divino. Ay del que acumula lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo seguirá amontonando sobre sí prendas empeñadas? ¿No se levantarán de repente tus acreedores? ¿No se despertarán tus cobradores? Entonces serás su presa. Ay del que edifica su casa con ganancias injustas, poniendo en alto su nido para escapar de la mano del mal.
Has tramado vergüenza para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, y has pecado contra ti mismo. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con iniquidad. Ay del que da de beber a su prójimo, añadiendo tu veneno hasta embriagarlo para mirar su desnudez. Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate, ¿podrá eso enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, pero no hay espíritu alguno dentro de él. Con cada ay, Habacuc comprendía más claramente. Los babilonios no eran los favoritos de Dios. Eran meramente instrumentos temporales que a su vez enfrentarían el juicio divino por sus propias iniquidades. La justicia de Dios era perfecta y completa, aunque sus tiempos no siempre coincidieran con las expectativas humanas. Mientras la visión continuaba desplegándose, Habacuc sintió una presencia junto a él. Al girar, vio a Rafael, el joven sacerdote, que había subido silenciosamente al puesto de vigilancia. «Perdona mi intrusión, profeta», dijo Rafael en voz baja. «No podía dormir y vi luz aquí arriba. ¿Has recibido respuesta?» Habacuc asintió lentamente, sus ojos brillantes en la penumbra. «Sí, Rafael. Y es una respuesta que no solo habla a nuestra situación inmediata, sino que resonará a través de las edades». Mientras Habacuc compartía la visión, Rafael escuchaba con asombro creciente. Cuando el profeta llegó a las palabras «el justo por su fe vivirá», el joven sacerdote sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Es Revolucionaria, murmuró Rafael. En el templo nos enfocamos tanto en los rituales, en las ofrendas correctas, en las observancias externas. Pero esto va al corazón mismo de la relación con Dios». «Exactamente», respondió Habacuc. «No se trata de lo que hacemos, sino de a quién confiamos. La fe no es solo creer que Dios existe, sino vivir confiando en Él incluso cuando todo parece contradecir sus promesas». Al día siguiente, Habacuc compartió la visión con más personas. Isabel, la viuda, encontró consuelo en saber que la injusticia que había sufrido no pasaría inadvertida ante los ojos de Dios. Samuel, el comerciante, fue desafiado a examinar sus propias prácticas comerciales a la luz de las advertencias divinas contra la avaricia y la explotación. Pero la visión no terminaba con advertencias. Culminaba con una declaración majestuosa que ponía todo en perspectiva. «Pero el Señor está en su santo templo, guarde silencio delante de él toda la tierra». Esta no era una orden de callarse o dejar de hacer preguntas. Era una invitación a la reverente admiración, al reconocimiento de que, a pesar de las confusiones y caos del mundo, Dios seguía en su trono, soberano sobre la historia humana. La oración que sacudió los cielos. Los días siguientes a la visión fueron para Habacuc un tiempo de profunda reflexión y procesamiento interno. Las respuestas que había recibido eran satisfactorias a nivel intelectual. Sí, Dios estaba actuando. Sí, y la justicia finalmente prevalecería. Sí, incluso los babilonios rendirían cuentas por sus atrocidades. Pero ¿cómo traducir esas verdades abstractas en una fe viviente, especialmente frente a la inminente catástrofe que se avecinaba? Una tarde, mientras Habacuc caminaba por los olivares en las afueras de Jerusalén, encontró a Isabel recogiendo aceitunas. Su rostro, normalmente marcado por la tristeza, mostraba una serenidad sorprendente. «Te ves en paz, Isabel», comentó Habacuc, ayudándola a recoger algunas aceitunas caídas. La viuda sonrió suavemente. «Lo estoy, profeta. Tus palabras, o mejor dicho, las palabras del Señor a través de ti, han cambiado algo en mí. Ya no veo solo la injusticia que he sufrido. Veo un Dios que ve mi dolor y que, a su tiempo, hará justicia». «Pero los babilonios», comenzó Habacuc. «Vendrán», interrumpió Isabel con una calma sorprendente. «Y será terrible. Quizás no sobreviva para ver el fin de su dominio. Pero ahora entiendo que eso no es lo más importante». «¿Qué es lo más importante entonces?», preguntó Habacuc, genuinamente curioso por la transformación que veía en esta mujer. Isabel dejó su canasta de aceitunas en el suelo y miró directamente a los ojos del profeta. «Vivir por fe, como dijiste. No fe en que todo saldrá como yo quiero, sino fe en que Dios es quien dice ser, haga lo que haga».
Y si eso significa enfrentar a los babilonios, que así sea. Habacuc sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Isabel, tan simples pero tan profundas, reflejaban exactamente la lucha interior que él mismo estaba experimentando. ¿Podría él, que había recibido directamente la revelación divina, vivir con la misma fe tranquila que mostraba esta viuda? Esa noche, Habacuc regresó una vez más a su puesto de vigilancia. Esta vez no iba con preguntas ni con reclamos. Iba con una oración en su corazón, una oración que comenzó como un susurro y gradualmente se convirtió en un poderoso cántico de fe. Señor, he oído tu fama y temo tus obras. Reavívala en medio de los años hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Con estas palabras, registradas en Habacuc capítulo 3, versículo 2, el profeta iniciaba uno de los himnos más poderosos de toda la literatura bíblica. No era una oración de petición ni de queja, sino un reconocimiento profundo del carácter y poder de Dios, una declaración de confianza que trascendía las circunstancias. A medida que Habacuc continuaba orando, su mente fue transportada a través de la historia de Israel, recordando las poderosas liberaciones del pasado. Vio a Dios manifestándose desde el Sinaí, su gloria cubriendo los cielos, su esplendor como la luz del sol. Vio las naciones temblando ante su presencia, las montañas eternas desmoronándose, los antiguos collados hundiéndose. Rafael, que había tomado la costumbre de subir ocasionalmente al puesto de vigilancia para conversar con Habacuc, escuchaba maravillado desde las sombras, no queriendo interrumpir lo que claramente era un momento sagrado. Las palabras del profeta pintaban imágenes tan vívidas que casi podía verlas. Dios marchando a través de la tierra en indignación, trillando a las naciones en su ira, saliendo para la salvación de su pueblo. La oración alcanzó su clímax cuando Habacuc recordó el gran éxodo de Egipto, cómo Dios había dividido el mar con su poder, cómo había guiado a su pueblo a través de las aguas profundas hacia la libertad. Estas no eran historias polvorientas para él. Eran pruebas tangibles de un Dios que intervenía en la historia humana, que luchaba por su pueblo, que cumplía sus promesas aunque pareciera tardar. Y entonces, en un giro sorprendente, la oración tomó un cariz personal, íntimo. Habacuc empezó a describir su propia reacción física ante la visión de la Majestad Divina. Oí y se estremecieron mis entrañas. Ante la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Era una descripción vívida del temor reverente, del asombro sobrecogedor que produce el encuentro con la santidad divina. Habacuc reconocía su pequeñez, su fragilidad humana frente a la grandeza de Dios. Y sin embargo, en medio de ese temblor, había una resolución inquebrantable: estaré quieto en el día de la angustia. No era resignación pasiva, sino confianza activa, la decisión consciente de descansar en Dios incluso cuando todo a su alrededor se desmoronara. Pero lo más extraordinario estaba por venir. En los versículos finales de su oración, Habacuc pronunció lo que muchos consideran la declaración de fe más poderosa de todo el Antiguo Testamento. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Estas palabras, registradas en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, representan el viaje completo del profeta. De la queja a la confianza, de la confusión a la claridad, de la angustia a la alabanza. No era una fe ciega que negaba la realidad. Habacuc veía claramente el desastre que se avecinaba. Hambruna, desolación, pérdida, sufrimiento. No minimizaba estas realidades ni pretendía que no le afectarían. Y sin embargo, su declaración con todo yo me alegraré en el Señor es revolucionaria. No estaba alegre por el sufrimiento, sino a pesar de él. Su gozo no dependía de las circunstancias externas, sino de su relación con el Dios que había llegado a conocer más profundamente a través de sus preguntas honestas y las respuestas divinas. Rafael, que seguía escuchando desde las sombras, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Como sacerdote joven,
Había realizado innumerables rituales y recitado innumerables oraciones, pero nunca había escuchado a alguien hablar con Dios de esta manera. Tan honesto, tan vulnerable, y al mismo tiempo, tan confiado. El Señor Dios es mi fortaleza, continuó Habacuc, su voz elevándose en la noche. Él hace mis pies como los de las ciervas, y me hace caminar por las alturas. La oración había terminado, pero sus efectos permanecerían para siempre. No solo en Habacuc, cuya fe había sido transformada a través de su diálogo honesto con Dios, sino también en Rafael, en Isabel, en Samuel, y en todos los que escucharían estas palabras a lo largo de los siglos. El legado de una fe que pregunta. Los años pasaron. Tal como Dios había anunciado a través de Habacuc, los babilonios vinieron. En el año 597 a.C., Nabucodonosor sitió Jerusalén y se llevó a los primeros cautivos a Babilonia. 10 años después, en 587 a.C., regresó para destruir completamente la ciudad y el templo, llevando a la mayoría de los sobrevivientes al exilio. Fue un tiempo de indescriptible sufrimiento para el pueblo de Judá. Familias separadas, hogares destruidos, un legado cultural y religioso aparentemente aniquilado. Para muchos, parecía que las promesas de Dios habían fallado, que la relación especial entre Yahvé e Israel había llegado a su fin. Y sin embargo, en medio de este caos, las palabras de Habacuc continuaron resonando, pasando de boca en boca, de padre a hijo, de maestro a discípulo. El justo por su fe vivirá. Con todo yo me alegraré en el Señor. El Señor Dios es mi fortaleza. No eran frases vacías ni consuelos baratos. Eran verdades probadas en el crisol del sufrimiento, forjadas en el diálogo honesto entre un hombre que se atrevió a preguntar y un Dios que no temió responder. Rafael, que había sobrevivido a la destrucción de Jerusalén y ahora vivía como exiliado en Babilonia, a menudo reunía a un pequeño grupo de judíos en su modesta vivienda. Allí, a la luz tenue de lámparas de aceite, les contaba sobre el profeta que había conocido años atrás. No era como los otros profetas, explicaba Rafael, su rostro surcado ahora por arrugas, su cabello completamente gris. No comenzó con, así dice el Señor. Comenzó con preguntas, con dudas, con confusión. Y Dios no lo rechazó por eso. Al contrario, le honró con respuestas que siguen sosteniendo nuestra fe hasta hoy. Entre los que escuchaban habitualmente estaba Miriam, una joven que había nacido en el exilio y nunca había visto Jerusalén ni el templo. Para ella, las historias de Rafael eran una ventana a un mundo que no conocía, a una fe que luchaba por comprender. ¿Está permitido cuestionar a Dios de esa manera?, preguntó una vez, su voz apenas audible en la habitación llena de gente. Rafael sonrió con calidez. Habacuc nos mostró que cuestionar a Dios no es falta de fe. A veces es el acto más profundo de fe. No cuestionamos a quien no existe o a quien no nos importa. Cuestionamos precisamente porque creemos y porque nos importa profundamente. ¿Y qué pasó con Habacuc?, preguntó otro joven. Sobrevivió a la destrucción. Rafael suspiró. No lo sé con certeza. Algunos dicen que murió antes de la caída de Jerusalén, otros que fue llevado al exilio como nosotros. Pero en cierto sentido, eso no es lo más importante. Lo importante es que sus palabras sobrevivieron, su fe sobrevivió, y ahora esa fe vive en nosotros. El legado de Habacuc, en efecto, trascendió su propia vida y el tiempo en que vivió. Siglos después, el apóstol Pablo citaría la declaración clave de Habacuc sobre la fe como fundamento para su enseñanza sobre la justificación. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, punto. Esta cita, que aparece en Romanos capítulo 1, versículo 17, y nuevamente en Gálatas capítulo 3, versículo 11, demuestra cómo las luchas y revelaciones de Habacuc no fueron simplemente relevantes para su tiempo, sino que formaron parte del fundamento teológico del cristianismo primitivo. Y el impacto de Habacuc no se limitó al ámbito teológico. Su manera de abordar las preguntas difíciles, su voluntad de luchar con Dios en lugar de alejarse de Él, su capacidad para encontrar alegría no en las circunstancias sino en Dios mismo, han proporcionado un modelo para incontables creyentes a lo largo de los siglos. Isabel,
La viuda de Jerusalén había muerto antes de la destrucción final de la ciudad. Pero su tranquila confianza en medio de la injusticia personal, inspirada por las palabras de Habacuc, había impactado a muchos a su alrededor. Samuel, el comerciante, había cambiado sus prácticas comerciales después de escuchar las advertencias divinas contra la avaricia, convirtiéndose en un ejemplo de integridad en un tiempo de corrupción generalizada. A medida que pasaban los años en el exilio, una nueva generación de judíos empezó a comprender que su fe no dependía de un lugar, Jerusalén, ni de un edificio, el templo, ni siquiera de una situación política favorable. Era una fe que podía sostenerse incluso cuando todo lo demás fallaba, una fe basada no en circunstancias sino en el carácter inmutable de Dios. Y esta es, quizás, la lección más perdurable del libro de Habacuc, que la fe auténtica no es ausencia de preguntas o dudas, sino la capacidad de llevar esas preguntas y dudas directamente a Dios, y esperar pacientemente su respuesta. Que la alegría verdadera no depende de las circunstancias externas, higueras que florecen, viñedos productivos, rebaños prósperos, sino de una relación personal con el Dios que permanece fiel aunque el mundo entero se desmorone. Habacuc para hoy, cuando Dios parece callar. El sol se ponía sobre el río Eufrates, tiñendo las aguas de oro y carmesí. Miriam, ahora una mujer de mediana edad, contemplaba el atardecer desde la orilla. Habían pasado décadas desde que escuchó por primera vez las historias sobre Habacuc de labios del anciano Rafael. Ahora ella misma era conocida entre la comunidad judía de Babilonia como una guardiana de esas historias, alguien que mantenía viva la memoria del profeta que se atrevió a cuestionar. Junto a ella estaba Daniel, su hijo mayor, un joven brillante que trabajaba como escriba en la corte del nuevo poder dominante, Persia. El rey Ciro había conquistado Babilonia, y sorprendentemente, había permitido a los judíos regresar a su tierra. Muchos ya habían emprendido el largo viaje de regreso, pero Miriam y su familia habían decidido quedarse, al menos por ahora. Madre, dijo Daniel, rompiendo el silencio contemplativo, hoy en la corte escuché a algunos judíos recién llegados de Jerusalén. Dicen que la reconstrucción va lentamente, que hay mucha oposición, que las cosas no son como esperaban. Miriam asintió lentamente. La restauración nunca es tan rápida o completa como deseamos, hijo mío. Me hizo pensar en tus historias sobre Habacuc, continuó Daniel. Cómo luchó con preguntas similares. ¿Por qué Dios parece tardar? ¿Por qué permite que las cosas se deterioren antes de actuar? Me pregunto qué diría si pudiera ver nuestra situación actual. Creo que nos recordaría su lección más importante, respondió Miriam, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol había desaparecido, dejando solo un resplandor púrpura. Que Dios no teme nuestras preguntas sinceras, pero que sus respuestas a menudo vienen en formas que no esperamos y a tiempos que no anticipamos. La historia de Habacuc, efectivamente, sigue hablando con asombrosa relevancia a nuestro mundo contemporáneo. Vivimos en una época donde las preguntas que atormentaban al profeta porque prevalece la injusticia, porque sufren los inocentes, porque Dios parece guardar silencio, siguen siendo dolorosamente actuales. ¿Quién no ha sentido, en algún momento, el mismo desconcierto de Habacuc? Quizás al ver las noticias sobre otra guerra civil devastadora, otra hambruna que consume a miles, otro ataque terrorista que segaba vidas inocentes. Tal vez al enfrentar una enfermedad terminal, la traición de alguien amado, la pérdida de un hijo. ¿Hasta cuándo, Señor? Sigue siendo el grito del corazón humano frente al sufrimiento aparentemente sin sentido. Elena, una médica en un hospital oncológico infantil, conoce bien este grito. Cada día ve el dolor en los ojos de padres que no entienden por qué sus hijos deben sufrir. Ve la lucha de pequeños cuerpos contra enfermedades devastadoras. Y a menudo, en la quietud de su oficina después de un día particularmente difícil, se encuentra haciendo las mismas preguntas que Habacuc. Lo que más me impactó cuando leí Habacuc por primera vez, comparte Elena, no fue que Dios contestara todas sus preguntas con explicaciones detalladas. Fue que Dios respondió. Que no consideró las preguntas de Habacuc como irreverentes o prohibidas, sino que entró en diálogo con él. Eso me dio permiso para llevar mis propias preguntas difíciles a Dios sin sentir que estaba fallando en mi fe. Carlos,
Un activista por los derechos humanos en una región devastada por la corrupción y la violencia, encuentra en Habacuc otro tipo de consuelo. Cuando trabajo con víctimas de injusticia sistemática, a veces siento una rabia casi insoportable, confiesa. Ver cómo los poderosos manipulan el sistema, cómo los vulnerables son explotados una y otra vez. Es abrumador. Lo que Habacuc me enseñó es que puedo llevar esa rabia directamente a Dios. No tengo que suavizarla o disfrazarla de piedad. Dios puede manejar mi indignación, mi frustración, incluso mi desesperación. Pero quizás la lección más poderosa de Habacuc para nuestro tiempo sea su ejemplificación de una fe que trasciende las circunstancias. En un mundo obsesionado con la prosperidad material, con la felicidad definida por condiciones externas favorables, las palabras finales de Habacuc suenan casi como una herejía. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, con todo yo me alegraré en el Señor. Esta es una declaración radical. Que la alegría verdadera, la alegría más profunda, no depende de que la vida salga como queremos, sino de conocer y confiar en quien Dios es, incluso cuando la vida se desmorona a nuestro alrededor. Sofía lo descubrió de la manera más dura. A los 34 años, su vida parecía perfecta. Un matrimonio sólido, 2 hijos hermosos, una carrera exitosa. Entonces, en el espacio de 18 meses, perdió a su esposo en un accidente automovilístico, fue diagnosticada con esclerosis múltiple, y tuvo que vender su casa para pagar deudas médicas. Hubo momentos en que literalmente no podía respirar por el dolor, recuerda. Noches en que gritaba a Dios, lo culpaba, lo cuestionaba. Nunca pensé que volvería a sentir alegría. Y ciertamente no tenía la fe de Habacuc para declarar que me alegraría en el Señor a pesar de todo. Pero lentamente, dolorosamente, algo comenzó a cambiar en Sofía. No en sus circunstancias, que seguían siendo increíblemente difíciles, sino en su interior. Comencé a entender que Dios no me había abandonado, que estaba conmigo en el sufrimiento, explica. Y aunque suene extraño, empecé a experimentar momentos de alegría, no la alegría superficial que había conocido antes, sino algo más profundo, más resistente. Era como si estuviera descubriendo una capa de la realidad que siempre había estado allí, pero que nunca había necesitado hasta entonces. La historia de Sofía, como la de Habacuc, nos recuerda que la fe auténtica no es un escudo contra las dificultades de la vida. Los creyentes enferman, sufren pérdidas, enfrentan injusticias, experimentan depresión y duda. Pero la fe puede ser un ancla en medio de la tormenta, no porque nos prometa aguas tranquilas, sino porque nos conecta con el Dios que está presente en la tempestad. Habacuc también nos enseña la importancia vital de la comunidad en tiempos de cuestionamiento y lucha. Aunque su diálogo principal fue con Dios, el profeta no mantuvo sus revelaciones para sí mismo. Las compartió con Isabel, con Samuel, con Rafael, con cualquiera que quisiera escuchar. Y esas palabras compartidas se convirtieron en sustento no solo para su generación, sino para generaciones por venir. Esto nos recuerda que no estamos destinados a navegar nuestras dudas y preguntas en aislamiento. Necesitamos espacios seguros donde podamos expresar honestamente nuestras luchas sin ser juzgados, donde podamos escuchar cómo otros han lidiado con preguntas similares, donde podamos sostenernos mutuamente cuando la fe de uno flaquea. Finalmente, Habacuc nos desafía a adoptar una perspectiva más amplia de la historia. El profeta inicialmente estaba atrapado en el momento inmediato, incapaz de ver más allá de la injusticia y el caos que lo rodeaban. La respuesta de Dios lo invitó a dar un paso atrás y ver el panorama completo. Un plan divino que se desarrollaba a través de las edades, que incluía juicio y restauración, destrucción y renacimiento. De manera similar, muchas de nuestras luchas con el silencio aparente de Dios provienen de nuestro marco de tiempo limitado. Queremos respuestas ahora. Queremos soluciones inmediatas. Queremos que Dios actúe dentro de nuestros plazos y según nuestras expectativas. La respuesta de Dios a Habacuc, la visión espera aún su tiempo señalado. Aunque parezca tardar, espérala, nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras experiencias individuales, una historia que se extiende más allá de nuestra comprensión limitada y nuestras vidas temporales. Esto no significa resignación pasiva ante el mal o aceptación fatalista del sufrimiento.
El mismo Habacuc que aprendió a esperar pacientemente la acción de Dios también declaró con audacia: El Señor Dios es mi fortaleza, Él hace mis pies como los de las ciervas, y me hace caminar por las alturas. Esta es una imagen de movimiento, de fuerza, de avance a pesar de las dificultades. Conclusión: el camino desde la duda hacia la confianza. Cuando comenzamos este viaje a través del libro de Habacuc, nos encontramos con un profeta angustiado, frustrado por la injusticia aparentemente sin control y el silencio de Dios. Lo dejamos transformado, capaz de declarar una confianza inquebrantable incluso frente a la devastación total. ¿Qué produjo este cambio extraordinario? No fue la desaparición de los problemas, ni respuestas simples a preguntas complejas, ni siquiera la promesa de un futuro inmediatamente mejor. Fue un encuentro genuino con el Dios que no teme nuestras preguntas, que responde, aunque no siempre como esperamos, y que invita a confiar no basándose en circunstancias favorables sino en su carácter inmutable. El viaje de Habacuc desde la duda a la confianza no eliminó sus preguntas. No resolvió todos los misterios de por qué Dios permite el sufrimiento o parece tardar en actuar. Pero sí lo llevó a un lugar donde podía vivir con esas preguntas sin ser consumido por ellas, donde podía enfrentar un futuro incierto con valor y esperanza. Y ese mismo viaje está disponible para nosotros hoy. La invitación de Habacuc no es a una fe que nunca cuestiona, sino a una fe que lleva sus cuestionamientos directamente a Dios. No a una fe que depende de circunstancias favorables, sino a una fe que encuentra su fundamento en quien es Dios, pase lo que pase. No a una fe que siempre comprende, sino a una fe que confía incluso cuando no entiende. ¿Estás luchando con preguntas que parecen no tener respuesta? ¿Enfrentas situaciones donde Dios parece guardar silencio? ¿Te encuentras mirando un futuro incierto, preguntándote cómo mantendrás la fe si lo peor sucede? Permíteme dejarte con 3 lecciones clave de Habacuc. Primero, no temas llevar tus preguntas más difíciles, tus dudas más profundas, e incluso tu ira a Dios. Él puede manejar tu honestidad. De hecho, la honestidad cruda puede ser el comienzo de una fe más profunda, no el final de ella. Segundo, recuerda que las respuestas de Dios rara vez vienen en la forma que esperamos. A veces responde con una perspectiva más amplia que desafía nuestros marcos limitados. A veces responde invitándonos a confiar más profundamente. Y a veces, lo que interpretamos como silencio es realmente una invitación a buscar con más diligencia. Por último, comprende que la verdadera fe no significa nunca dudar o cuestionar. Significa persistir a través de esas dudas y preguntas hasta llegar a un lugar de confianza, no porque todas las incógnitas se hayan resuelto, sino porque has llegado a conocer mejor el carácter del Dios al que sigues. Y ahora, algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida sienten actualmente como higueras que no florecen? ¿Puedes imaginar encontrar alegría en Dios incluso si esas situaciones no mejoran? ¿Has experimentado alguna vez un periodo en que Dios parecía guardar silencio? ¿Qué aprendiste durante o después de ese tiempo? ¿De qué maneras concretas podemos crear espacios en nuestras comunidades donde las personas se sientan seguras para expresar sus dudas y preguntas honestas? Gracias por acompañarme en este recorrido por la poderosa historia de Habacuc. Una historia que, a pesar de haber sido escrita hace miles de años, sigue hablando con asombrosa relevancia a nuestras luchas contemporáneas. Me encantaría escuchar tus reflexiones sobre cómo la historia de Habacuc resuena con tus propias experiencias. ¿Has tenido momentos en que cuestionaste a Dios? ¿Cómo ha evolucionado tu fe a través de tiempos difíciles? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si este viaje te ha resultado valioso, no olvides suscribirte al canal Secretos de la Biblia para más exploraciones profundas de las historias bíblicas que siguen transformando vidas milenios después de haber sido escritas. En nuestro próximo episodio, examinaremos otra figura bíblica que luchó con el aparente silencio de Dios, Job, y su extraordinario viaje desde la prosperidad hasta la pérdida total, y finalmente hacia una comprensión transformada de quién es Dios. Hasta entonces, recuerda las palabras finales de Habacuc: el Señor Dios es mi fortaleza. Que esa verdad sostenga tu corazón en los días buenos y en los días difíciles por igual.